Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Héroes de la historia, nos parece siempre interesante repasar los procesos históricos tal como ocurrieron. El movimiento Tupamaros tiene una historia muy peculiar porque su origen está ligado, digamos, a un proceso rural, el proceso de la caña, una situación muy particular que en algún sentido también se tomó de referencia en conexión con lo que pasaba aquí en Argentina, en Uruguay. Exactamente. En Tucumán. En Tucumán, porque va a ser un movimiento muy, digamos, muy temprano, en los 60, con la retracción de los mercados internacionales. Uruguay empieza a vivir una crisis económica donde se agudizan también los conflictos sociales, y por eso la figura de Raúl Sendic, que era un dirigente de los cañeros que vivían en una situación de extrema exclusión, va a ser un iniciador, digamos, de este movimiento que después se convertirá en movimiento nacional. Vamos a empezar viendo ese primer comienzo. El gobierno, el Estado, que era el que tenía que respetar la legalidad vigente, porque es la legalidad de ellos en realidad, más que nada, ¿no? No la respetaba. Entonces, habían empezado las marcas con las esvásticas, violencia, represión a los trabajadores. Es decir, el país se estaba empezando a vivir un clima muy serio de violencia y de represión contra los trabajadores organizados. Llegaron a tanto que florecieron en la pequeña izquierda uruguaya una cantidad de grupos de autodefensa, tanto para custodiar sinagogas como para custodiar, no siendo judíos incluso, custodiar locales partidarios, asambleas estudiantiles, etc. La movilización de los trabajadores en las ciudades pronto llegó también al campo, donde habitaban algunos de los sectores más postergados de la sociedad uruguaya. En 1961, los trabajadores de la caña de azúcar del norte del país se agruparon en un sindicato muy combativo, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, o UTA. El gran organizador fue un abogado que venía trabajando con los cañeros desde años atrás. Su nombre era Raúl Sendic. Los cañeros eran peones sin caballo y sin patria, porque los niños no conocían la leche, no conocían el chocolate, 12 horas de trabajo por día, enfermedades, edad promedio de 30 años. Y el movimiento de Raúl Sendic no era por salario con los cañeros, sino por tierra. Es el único movimiento que expresa el objetivo de conseguir tierra para trabajar. Los cañeros sabían que sus reclamos no llegarían hasta las autoridades a menos que se movilizaran hacia la ciudad de Montevideo. En abril de 1962, el sindicato dirigido por Sendic inició su primera marcha, atravesando a pie todo el país para llegar hasta la capital. Y en torno a esas marchas de los cañeros es que empieza a surgir la solidaridad, el apoyo, la enjundia de ese movimiento, que es, a mi juicio, el tronco social a partir del que nace el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ese es, de algún modo, una parte de los orígenes, narrando cuál era el proceso político, un poquito de contexto respecto a cómo estaba procesando la situación en Uruguay. Sí, después viene ya una sucesión de actividades que llevan a cabo estos cañeros que venían del interior y que empiezan a visibilizarse ya en los alrededores de Montevideo, y hay un momento que es bisagra, me parece que en esta construcción, que es cuando dan un golpe al Tiro Suizo, que era un lugar donde se guardaban armas, muy cerca de Montevideo, en Colonia, en la colonia, en la Nueva Helvecia, que está cerca de Colonia, y a partir de ahí empiezan a ser ya perseguidos porque se trata de un hecho de muchísima relevancia a nivel nacional. Vemos el segundo informe. En el caso del Tiro Suizo, que fue un hurto propio de un ladrón de gallina, hicieron una investigación más bien callada hasta que dieron con todo, ¿no? De ahí yo marché preso,
otros más fueron presos de Paysandú y Sendik quedó con captura. Sendik no se presentó ante la justicia para responder por el robo de las armas en el tiro suizo. Se libró un pedido de captura contra su persona, tras lo cual el líder cañero decidió pasar a la clandestinidad. Este acto de rebeldía suponía un mensaje hacia toda la izquierda uruguaya, marcando cuál era el camino que debía tomar la lucha. Al tener un clandestino que cuidar y apoyarlo, y moverlo, resolver los problemas logísticos y todo lo demás, se empezó a salir de hablar a tener que hacer cosas concretas. Nos fuimos peleando con los partidos de los cuales veníamos. Y entonces en determinado momento decidimos, pero muy poca gente, crear una organización política nueva. Nosotros dijimos, hay que demostrar a la gente que hay personas que son capaces de ser coherentes, que su vida cotidiana está en relación con lo que piensan. Por eso decidimos empezar a hacer política de otro modo. La idea es tomar el poder, disolver los resortes de poder que están en manos de la clase dominante y construir el socialismo a partir de la transformación revolucionaria de la individualidad humana como objetivo de nuestra lucha. Entonces surge el movimiento para unificar todas las fuerzas dispersas, desde los cristianos rebeldes hasta los anarquistas más más ácratas. Y así crece y se desarrolla un movimiento que nunca fue partido, fuimos un movimiento político en armas. El discurso políticamente correcto en la izquierda de aquel entonces era llamarse Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido de los Proletarios que están muy ofendidos, etc. Nosotros, para romper con todo eso, dijimos, nosotros nos vamos a llamar Tupamaros. Tupamaros era el nombre que los españoles despectivamente le daban a los revolucionarios, es decir, a los que se insubordinaban contra la corona. Artigas era un Tupamaro. Pero ni en el Uruguay va a saber nadie qué significa eso, no importa, la gente va a averiguarlo y vamos a rescatar la palabra de la historia misma. En noviembre de 1964, el nombre de la agrupación apareció por primera vez en un volante universitario firmado con la sigla TNT, Tupamaros No Transamos. Con las primeras acciones llegaron también las discusiones en torno al tipo de movimiento armado que se debía construir. Sendik, Mujica, Huidobro y Manera, los principales referentes tupamaros, participaron en las polémicas en las que finalmente se optó por conformar una guerrilla urbana. Hay que ponerle contexto a esa discusión, porque en realidad este asalto al tiro federal ocurre en el año 62, apenas 3 años después de la Revolución Cubana, claramente influenciado el proceso político, haciendo eje en los cañeros. Empieza todo un proceso de debate respecto a las posibilidades de similitud con el movimiento revolucionario cubano y qué particularidades tenía el caso uruguayo. Es una discusión que arde en todos los países de Latinoamérica y va tomando formas locales con una particularidad aquí en el movimiento Tupamaros que se define como un movimiento político en armas. Exactamente. Allí ya después de este golpe al tiro suizo, ya Sendik en la clandestinidad empieza a generar también estas adhesiones y este crecimiento, empieza a crecer este movimiento como movimiento Tupamaro, hasta que finalmente en el 72 son detenidos Sendik y toda el grupo más importante del movimiento Tupamaro caen y quedan como rehenes de la dictadura en situaciones realmente inhumanas, que va a relatar uno de los sobrevivientes. Estaban allí, digamos, desde Pepe Mujica hasta Fernández Huidobro, que fue ministro durante mucho tiempo en Uruguay, y el escritor Mauricio Rosenkopf es uno de los que va a contar ese horror que fue permanecer 12 años en esos calabozos. A nosotros nos convirtieron en rehenes en el 73, 9 dirigentes de la organización. El coronel encargado del operativo declaró públicamente con absoluta impunidad, ya que no pudimos matarlos
cuando cayeron los vamos a volver locos. Entonces los sometieron a un régimen de aislamiento total, en calabozos pequeños, de 2 metros por 1, de 1,80 por 60. Un año estuvimos sentados en un banquito mirando la pared, y nos repartieron, nos distribuyeron en grupos de 3. El trío que yo integraba, que hicimos la vuelta del Uruguay en un calabozo, estaba integrado por el ñato Fernández Huidobro, con quien hicimos este libro, y con el Pepe Mujica, que hoy es uno de los candidatos más factibles para la nueva presidencia del Uruguay. Los 9 estábamos a media ración, condiciones solían no darnos agua, aprendimos a reciclar el orín, nos hicimos insectívoros, el bichito de la humedad, la mosca dulce. Digamos, te estoy dando el menú, con bebida incluso a la carta. Y en una situación así nos llegan noticias, el ñato y a mí, que habíamos reinventado el Morse, que no nos vimos la cara en todo este tiempo, pero a golpes de nudillo logramos comunicarnos y hablar con una velocidad muy grande. La iniciación de nuestro diálogo fue en la Navidad del 73. Recibimos la noticia de que había un compañero que con un tumor en la cabeza que no lo estaban tratando, era un cáncer, y otro compañero que se había trastornado, es decir, que se estaban cumpliendo las máximas del operativo. Y entonces nos juramos en ese momento que si alguno de los dos salía con vida y en condiciones, iba a contar sencillamente la historia que estábamos viviendo. Salimos por una ley especial que establecía que, de acuerdo a las condiciones de reclusión, cada día se computaba por 3. Y después de la justicia militar pasamos a la justicia civil. Vimos cómo se fue toda la gente, se iban por tandas, y quedamos los últimos mohicanos, que llegamos a Cárcel Central. En Cárcel Central nadie paraba de hablar hasta que de pronto alguien pedía silencio y se producía un silencio. Y era para que escucháramos la vibración en el muro, una multitud afuera gritando: Tupa, hermano, aquí los esperamos. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Arriba Argentina. Tan solo una palabra escribiría. Bueno, hay que haberse pasado esos años allí. Nos parecía un episodio que no siempre se conoce de los Tupamaros, y realmente quisimos traerlo. En realidad, toda esa historia, toda la historia en conexión con esto, los poemas que lograron escribir y sacar de ahí están también en algún libro. En fin, es un episodio no tan conocido de la historia de los Tupamaros que nos gustaba traer. Así es, esas memorias del calabozo que registraron en ese libro Mauricio Rosenkopf y Fernández Huidobro, y también, bueno, por supuesto, la obra más conocida de Rosenkopf, que es La Margarita, a quien Jaime Ross le puso música, y gracias a eso pudimos conocer esos poemas escritos en esa clandestinidad más terrible. Bueno, nosotros nos vamos a ir al corte. Cuando volvamos, el último bloque con cambio climático y a ver qué hacemos con la basura. Uruguay, el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal.